Yes, ahí se está cargando. Mientras voy a buscar mantra para que cantemos. Y creo que sí, ya estamos en vivo. Así que vamos a comenzar con mantra. Hoy día, como yo dije, nos vamos a comportar con el horario. Así que vamos a ir directo al grano, dijo el pollo. Vamos a comenzar con mantra y luego vamos a ir directo con el Bhagavad Gita. Vamos a hacer un pequeño repasín de lo que revisamos la semana anterior. Y vamos a leer un par de versos más, conversarlos y ver qué piensan, qué opinan en torno a esos nuevos textos. Ya, está entrando la paloma, así que vamos a esperar que entre para empezar a recitar. Mientras voy a compartir la pantalla. Chin, 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 chin. Bienvenida, Paloma. ¿Entró o no entró la? Igual la Paloma parece. Ahí está la Paloma. Bienvenida, poniendo sus audífonos la Paloma. Ahí sí. Hola. Hola, bien, gracias. Bacán. Ya, pues, vamos a comenzar al tiro, al tirante, con mantra, Shanti Mantra. Ojalá que ya lo vayamos aprendiendo. Eventualmente, en el quinto título ya deberíamos estar cantando esto de memoria. ¿Sí? Shanti Panchakam, 5 mantras. El primer Shannomitra, segundo Shannomitra, o Sahana Bhavatu, Purnamadah y Tachanyor. Y tenemos los 5 Shanti Panchakam. Estoy al debe con la traducción de estos mantras. Así que si es que me recuerdan durante la semana, puedo mandarles la traducción. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? Bacán. Ya. Entonces, adoptamos una postura cómoda con nuestra espalda recta, nuestro pecho amplio, nuestro corazón abierto, nuestra mente dispuesta. Podemos cerrar nuestros ojos un momento. Tratar de observar nuestra respiración. Observar el momento. Disponernos hacia el estudio. Corporalmente, mentalmente, espiritualmente. Que nuestro estudio sea propicio, auspicioso, respetuoso. Podemos juntar palmas en el centro del corazón. Primero ofrecemos nuestros respetos a gurús previos. Y luego comenzamos con los 5 mantras de la paz. Shanti Panchakam. Comenzamos. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shanna Mitra Shanvarunaha Shanna Bhavatva Satyamavarisham Tanmamavite Tatvaktaramavite Avinmam Avid Vaktaram Om Shanti 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 Om Sahana Bhavatu Saharnau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate
Om Shanti Shanti Shanti. Om Tat Chanyaravarnimahe Gatin Yajnaya Gatin Yajnapataye Daivi Swastirastunaha Swastirmanushyebhyaha Urdvam Jigatu Bheshajam Shanno Astu Dvipade Shanchatushpade. Om Shanti 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 Hari Om. Recitamos ahora 3 veces Om Namo Bhagavate Vasudevaya para comenzar con auspiciosidad nuestro estudio del Bhagavad Gita. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vaya. Vaya. Muchas gracias, chiquillos. Podemos abrir nuestros ojos. Bienvenido, don Marcelo. Buen día. Bienvenido, don Nico y probablemente doña Jessie. Bienvenido, don Paulo. Bienvenido, don Gonza y probablemente doña Fe. Hola a todos. ¿Cómo están, chiquillos? Qué bueno verles. Bienvenido, Brinda. A Pavarga también. Ahí están los chiquillos. Gonza, Fe. ¡Oli! Sí, ahí está la Brinda, que en la piscina ahora. Me salí para saludar. Es como día gatita, día de piscina, día de playa, del lago, lo que sea. Muy bien. Maravilloso. Oye, parece que mi internet está fome, así que si empieza a cortar, me le avisan, por favor. Hasta ahora vamos bien, ¿se ha cortado mucho o está bien? Háganme porque no les veo. Ahí veo algunas personas, como que... Ya, bueno. No me contestan, así que espero que la cuestión esté funcionando. No, sí te escuchamos, pero los píxeles están como malitos. Por lo menos aquí es que yo estoy en otra casita, entonces no sé cómo será. Y en un momento te cortaste. No, igual, yo estoy igual que la Julieta, la misma descripción. Bueno, Ya. Pero el biche Bueno. es así. Pixelado. corrido. Cortado. ¿Cómo, Marcelo? Audio estaba más de corrido y la imagen se corta más, la tuya. Ay, ya, bueno, no importa. No importa, no se pierden de mucho. Ya. Vamos a comenzar a transmitir en sí, porque estará feo. Bueno, así es la vida, ¿no? ¿Dónde está? No está para compartir. Ahí. Ya. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Voy a ponerme en el formato de edición con capítulo. Estuvimos leyendo una seguidilla de versos muy bonitos, donde Krishna habla acerca de la importancia de la ofrenda, ¿sí? Como fórmula para vivir en armonía, ¿sí? 3 entidades viven en armonía con la ofrenda: las divinidades, los seres humanos o los seres en general y la naturaleza, ¿sí? Entonces, con el simple acto de ofrendar, todo resulta benéfico, resulta
armónico. Entonces este texto 9 lo leímos, donde efectivamente Krishna habla acerca de la ofrenda, el sacrificio, el yajna. Hablamos harto acerca del sacrificio, la connotación etimológica. Hablamos de la palabra yajna, o yajna, significa literalmente ofrenda, sacrificio, pero también es un nombre de Vishnu, Krishna. Entonces, por un lado, se está hablando de la importancia de vivir una vida de ofrenda, pero también la importancia de ofrendar a Vishnu. ¿Sí? Desde el texto 10, el texto 15, entonces Krishna comienza, algunos dicen, a parafrasear una descripción que es mucho más antigua, quizá algún texto védico que luego desapareció y se encuentra. Otros dicen que simplemente lo está diciendo de forma poética Krishna en estos 5 shlokas, donde habla acerca de cuál es el beneficio de vivir esta vida de ofrenda. Es benéfico para nosotros, vivimos en armonía, vivimos con felicidad. Es benéfico para los devatas o celestiales que están a cargo de la naturaleza. Ellos se agradan con estas ofrendas y naturalmente disponen de todo lo necesario, de lluvias, de granos, de comida, de prosperidad, en fin. ¿Sí? También enfatiza que quien no actúa de esta forma de ofrenda, entonces en última instancia es un ladrón o una ladrona, ¿sí? Porque no está reconociendo que en última instancia venimos a poto pelado y nos vamos a poto pelado, ¿no? En realidad nada es nuestro en última instancia, es simplemente un préstamo. Entonces es importante reconocer aquello, reconocer esa naturaleza divina que provee, ¿sí? Incluso habla de la importancia de comer aquello que fue ofrecido. Y aquí la palabra es prasada. Prasada significa el remanente, ¿sí? El remanente, ¿cómo decirlo? Técnicamente hablando, prasada significa misericordia. Pras, de la raíz verbal pras. Misericordia, una actitud amorosa. Entonces uno está comiendo amor cuando uno ofrenda comida y luego come los remanentes. En última instancia estamos comiendo amor. Quien no ofrece, dice Krishna, come lo opuesto, come pecado, es decir, resultados negativos. Y en los últimos textos, en el 14 y en el 15, habla de que la comida, en última instancia, proviene de esta gratitud o de esta reciprocidad con los seres celestiales, y que estos yajñas y estos deberes, dharmas, están regulados o descritos en los Vedas, y los Vedas es sonido trascendental, ¿sí? Y aquí esta frase que a mí me gustó mucho: por lo tanto, la trascendencia omnipresente se encuentra situada eternamente en los actos de sacrificio. La divinidad está en el yajna, la divinidad recibe yajna y la divinidad es yajna. La divinidad es la ofrenda, la divinidad recibe la ofrenda y la divinidad está en la ofrenda. Muy, muy bonita simultánea identidad y distinción. ¿Sí? Y ahí nos quedamos, pues, en la 15. Eso. ¿Hay alguna pregunta, comentario, algo de ese repasín? Sí, ¡Oh, ole! ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Quién es? Paulo. Yes, te escuchamos. Aló. Oh, colapso. Estamos, te escuchamos. Paulo, ¿estás con nosotros? Ah, ya. Sí. Ya, acá. Yagna es la ofrenda. Espérate. Yagna es la ofrenda y recibe. No, como es que sentí que en dos palabras se repetía lo mismo, como que es la ofrenda y de nuevo sentía que
decías que es la ofrenda. Eso no me quedó claro. Yes. La divinidad, lo que dije fue que la divinidad es la ofrenda, la divinidad recibe la ofrenda y la divinidad está en la ofrenda. Esa distinción no la entiendo. ¿Cómo es y recibe? Como, no de recibir Yes. de que recibe la ofrenda, sino que de que está en la ofrenda. ¿Cómo, Yes. ¿Cuál es la diferencia con que es? Buena pregunta. No mucha en realidad. No mucha. entiende? Técnicamente es más o menos lo mismo. Sí, se entiende. Es más o menos lo mismo. Simplemente una definición un poquito más locativa que existencial. Pero en la práctica es lo mismo. En la práctica. Ah, Am, ok. te voy a dar un ejemplo. Pero mientras, te voy a silenciar porque estoy como, no sé si estoy corriendo o estáis en un bosque ventoso. Te voy a silenciar. No, Permiso, Pablo. Ay, Dios mío, tanto viento, Pablo. ¿Dónde estás? Por Dios, está ahí en un ventisquero, weón, está en un faro el Pablo. Un ejemplo. Si yo pongo un fierro en el fuego, y esa es una descripción que da Prabhupada, Bhaktivedanta Swami, que es muy interesante. Si yo pongo un fierro en el fuego y lo dejo un buen rato en el fuego, después ese fierro se va a comportar como fuego. ¿Sí? Va a ser fuego, en última instancia. Entonces yo lo puedo poner en una madera y si el fierro estuvo mucho rato, está a rojo vivo, yo lo pongo en una madera y la madera se va a prender. Entonces el fuego está en el fierro. Pero en un sentido también el fierro es fuego en ese instante. ¿Sí? Entonces por eso el en. Aquí la, la, eh, la forma gramatical que se ocupa es yagñe. Yagñe, esa E final, indica locación. Y por lo tanto aquí está diciendo que Sarvagatam Brahma, es decir, la trascendencia, la divinidad, la conciencia suprema, que es omnipresente, está en Yagñe, en Yagña, en la ofrenda. ¿Sí? Nityam, eternamente. Bienvenida, Pame Galas. Hello. Hola. Entonces, se ocupa distintas formas gramaticales para dar distintos énfasis, en última instancia, Pablo. En este caso, es como el ejemplo del fierro, ¿sí? Tanto cuanto el fierro esté en contacto, con el fuego, entonces el fierro se convierte en fuego. El fuego está en el fierro, ¿sí? Eso. ¿Hay más preguntas, comentarios, dudas? Paloma, y después Marcelo. Y después Pablo. Gracias. Tengo una pregunta con respecto al concepto de puja o puya, no sé, puya, ¿no? ¿Se pronuncia? Puya, sí. Sí. Porque yo entiendo que también el concepto de puya es la ofrenda o es ofrendar. ¿Cuál es como la similitud o la diferencia con lo que hemos estado conversando? No mucha. Puya es algo mucho más formal. Puya, pujita, significa ofrendar, pero ofrendar con una adoración. ¿Sí? Cuando tú haces una adoración, por ejemplo, de una deidad, ¿cachai? Con incienso, en fin, tú estás formalizando la ofrenda. La estás haciendo mucho más formal. ¿Cómo se hace una puya, por ejemplo? Depende de las reglas, las directrices de una tradición particular. ¿Cachai? Una puya no es azarosa, una puya tiene una cierta estructura. Entonces, primero se ofrenda esto, segundo se ofrenda esto. Al ofrecer esto, ofrezco con este mantra. Cuando ofrezco esto, se dan tantas vueltas por un lado. ¿Cachai? Entonces, puya es es una ceremonia de adoración donde se formaliza el acto de ofrendar. Pero es ofrenda, es una forma de ofrendar. ¿Sí? Súper. Gracias. Bacán. ¿Sí? Marcelo. Marcelo.
Hola, hola. ¿Me escuchas? Yes. Ya, bueno. En realidad, como acotar un poco que me llama mucho la atención esa idea del sacrificio, hasta lo de los granos, porque igual eso se da en bastantes culturas, la idea de ofrendar el grano. A mí creo que al que he estado más cercano ha sido como en el altiplano, o en el Titicaca, o en Perú, en Bolivia, igual para el día del Año Nuevo se hace una mesa que se llama y la venden así como en los almacenes, hecha para llegar y echarla al fuego. Y, y claro, es exactamente lo mismo como de... También tiene que ser grano y también hay otras cosas que son los... No me puedo acordar que tiene un nombre en particular, según sea Perú o Bolivia, pero que también si está mal hecho te, puede ser muy peligroso. Así, sí, como que la ofrenda tiene un reglamento bastante particular. Ajá. Y de hecho, si no se quema completamente en el fuego, el que la hace le puede ser malo para la salud, por ejemplo. Así como hasta ese nivel también pues, una cosa, uno puede ofrendar cosas y al mismo tiempo uno puede hacer un despacho se llama, le decían. Ya. Y todo lo tiene que hacer alguien que sabe nomás porque si no puede ser peligroso, decían algunas personas en la isla del Interesante. Sol o en otros lugares. Es súper interesante entonces que se replique porque creo que también igual para los años nuevos, creo que para el Huetripantu, el Piñol Tripán, bueno, ahí ya, pero también se hacen ofrendas de grano y todo al respecto. Sí. Que sea todo tan cercano igual, como, o sea, debajo como tan común, es bastante interesante igual. Sí, todo el rato, sí. Gracias por el comentario. De hecho, es súper interesante. Me cuesta creer que es mera casualidad, la verdad. Y Mm, con todo el tiempo que he estado estudiando estas cosas, hay más de una. Claro, muchos académicos hablan de casualidades transversales en las culturas. A mí me cuesta un poco creer mm, esa casualidad. Eh, una cosa interesante que mencionaste, esta idea como de salir para atrás con la ofrenda. Hay un poquito de eso también en el Veda. Hay una historia muy conocida de, no me acuerdo, Twashta creo que hace una ofrenda para, no recuerdo la historia, pero creo que para matar a Indra, crea como un ser, una entidad demoníaca para matar a Indra y convertirse en Indra, el rey de los cielos, el Devata, el celestial, el rey de los cielos, y pronuncia un par de sílabas mal, una sílaba creo, solo una sílaba. Y este demonio se le tira en contra. Entonces, claro, también hay un poquitito de la necesidad, de la importancia de que cuando hablamos de rituales, y que tiene que ver la pregunta de Paloma también, ¿no? Am, una cosa es la ofrenda y la actitud de ofrenda. Aquí Krishna está hablando de la actitud de ofrenda, ¿sí? Eso es muy importante, está hablando de la actitud de ofrenda. Y otra cosa es la ofrenda formalizada. Esa ofrenda formalizada, ya sea la forma de puja, que es lo que preguntó la Paloma, o es también llamado yaga, yaya o yagna, que son o homas, que son las ceremonias de fuego, um, requieren un montón de estructuras como específicas, ciertos mantras con ciertas entonaciones, con ciertos elementos, en fin, todo muy específico, ¿sí? A raíz de aquello también Bhaktivedanta Swami, que es de quien estamos leyendo la traducción, él enfatizaba mucho la importancia del bhakti, porque en el bhakti el ritual tiene mucho menos peso. Me refiero a la especificidad del ritual o al tecnicismo del ritual, ¿sí? Tiene mucho menos peso, siempre tiene peso, pero tiene mucho menos. Y lo que más donde está el énfasis es en la intención. Entonces quizá mi técnica no es tan pulcra, no es tan precisa, pero mi intención es pura, es de amor, ¿sí? Entonces eso es mucho más relevante. Eso es la plataforma del Bhakti por lo menos. En el Karma Yoga, y aquí eso es importante, en el Karma Yoga el tecnicismo es mucho más importante, cobra mucho, mucho más relevancia. Y ahí hay un punto muy interesante porque generalmente conocemos este neo-karma yoga en un sentido. No quiero connotar con que sea bueno o malo, pero indudablemente hay un neo-karma yoga
que está como, y de hecho hay muchas escuelas de yoga que le llaman karma yoga, ¿no? Como, ok, ahora puedes ir a limpiar nuestra escuela y eso es karma yoga. Ah, Ñe. Eso técnicamente hablando no es karma yoga. No, no quiero decir que está mal. Eso se puede considerar un seva, un servicio para la escuela, y bacán que se haga. Pero no le pongamos nombre a cosas que no son. Eso no es técnicamente hablando karma yoga. Y esa es como la visión nueva del karma yoga. Karma yoga significa hacer un servicio por alguien, hacer un servicio para una entidad, para una institución, un organismo, eh, hacer cosas desinteresadamente, lo cual tiene que ver con la actitud karma yógica que está presentando Krishna en el Bhagavad Gita, y en ese sentido es correcto, pero el karma yoga más tradicional tiene que ver con una serie de acciones dadas que realiza cada entidad em, en un formato social particular, ¿sí? Eso es karma yoga tradicionalmente hablando. Entonces, por ejemplo, los kshatriyas, los guerreros o guerreras, tenían ciertas acciones específicas que al realizarlas se consideraba karma yoga. Los brahmanas, lo mismo, tenían ciertas acciones específicas que se consideran karma yoga. Entonces, es bien interesante igual considerarlo en cómo se aplica ahora en la modernidad del karma yoga. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero desde la perspectiva del Bhakti Yoga, el Bhakti Yoga tiene esta potencialidad de ser mucho más contextualizable, ¿sí? No hay como un Bhakti Yoga antiguo y un Bhakti Yoga moderno necesariamente, porque el Bhakti Yoga se va adaptando a los contextos específicos donde la o el practicante estén viviendo. El karma yoga, originalmente por lo menos, no necesariamente, ¿sí? Vuelvo a decir, con esto no estoy diciendo que una neoaplicación del karma yoga sea innatamente mala, especialmente si sigue la línea de la intención karma yógica que presenta Krishna en el Bhagavad Gita, entonces no hay mucho problema. Pero si es que entendemos que el Bhagavad Gita está desarrollando esta joya llamada el Bhakti, y lo hemos hablado otras veces, Bhaktivedanta Swami constantemente está reforzando eso, pareciera que en realidad Krishna está hablando de no un karma yogin tradicional, como haciendo sus deberes, sino que está hablando de una persona que desarrolla devoción, amor por la divinidad, y por lo tanto sus acciones son responsables, son karma yógicas, pero no en el sentido tan tradicional, ¿sí? Me fui un poquitito por la tangente, pero me pareció interesante mencionarlo. sí. Pero en ese sentido, creo que igual lo dijiste hace unas clases, que era como que en este caso Krishna hace como más la distinción entre las prácticas de acción y las de y como las de no de inacción, pero como el Jnana Yoga, que es como más introspectivo. Filosófico. Sí, Como que ahí hace la diferencia más que como que entre karma y bhakti, ¿no? Como que sí, yes, exactamente. Pero vuelvo a ver, Krishna está en un sentido, y por eso vuelvo a decir que nos parece muy interesante esto, en un sentido está resignificando el karma yoga y lo está modernizando, de hecho, porque el karma yoga previo al Bhagavad Gita era una práctica muy específica, con deberes muy particulares. Entonces, por ejemplo, el karma yoga de un brahmana era, bueno, lo sigue siendo, de hecho, es recitar el Brahma Gayatri 3 veces al día, es realizar nitya karmas, es realizar ciertas ceremonias, ciertos rituales diarios, todos los días, sin falta, realizar puja, realizar yajna, homas, en fin. Y eso era karma yoga, una práctica muy clásica en el karma mimamsa, una cierta forma de ver la vida en un sentido. Krishna, vuelvo a decir, en un sentido, está resignificando ese karma yoga y lo está bajando más a la tierra. Pero si es que entendemos que el Bhagavad Gita está construyendo algo, entonces esta construcción de este nuevo karma yoga no lo está haciendo de forma azarosa.
es porque en realidad lo está conectando con el Bhakti Yoga, con esta forma de vivir la vida desde el amor. Y por lo tanto las acciones voy a seguir actuando, pero desde una plataforma distinta. ¿Sí? Y ahora no necesariamente voy a estar actuando de estos deberes particulares, específicos. ¿Sí? Aunque en general sí. Por eso es que Krishna está alentando a Arjuna a que haga su acción específica y no la acción específica de cualquier persona. Pau, tú tenías ahí una pregunta, comentario. Estaba ligado un poco a lo que preguntó Paloma y respondiste con todo lo que hablaste después. Con lo de Marcelo también me respondiste la duda. Ya, Así que gracias. excelente. Muy bien. Y Paloma, tú agregaste porque es cotidiano también. Porque no, porque no, porque. Sí, es que escribí mal. Claro, porque quería decir que un poquito lo que tú estabas explicando ahora, que finalmente lo que está como el mensaje profundo, ¿no?, de Krishna es como traer esta ritualística o esta parte como más ceremonial a la cotidianidad. Entonces pierde un poco ese aura tan de ceremonia, sino que pasa a ser algo cotidiano. Sí. Eso era un poco... Sí. Ahora, súper importante volver a mencionar que no es que Krishna esté diciendo que esas cosas no sirven. Está diciendo Claro. que hay más opciones que eso. Y que por lo tanto podemos practicar este yoga. Es muy interesante porque Krishna está hablando de yogas, pero al mismo tiempo está hablando de yoga. Y podemos hablar incluso del yoga del Bhagavad Gita. Entonces, porque en varias veces Krishna va a decir, yo soy el origen de este yoga, yo se lo enseñé, esto está en el 4º capítulo, yo se lo enseñé al dios del sol, ¿sí? Hace miles, millones de años atrás. O en el capítulo 9, si mal no recuerdo, dice, este es el rey del conocimiento, este yoga es el rey del conocimiento, ¿sí? Entonces está hablando de yogas y simultáneamente está hablando de yoga. Está hablando de yogas para tratar de explicar, para tratar de llevarnos hacia un yoga. Este yoga del desinterés, pero no solo del interés, este yoga de la responsabilidad, pero no solo de la responsabilidad, este yoga de la ofrenda, este yoga del amor, este yoga del conocimiento. Entonces Krishna está haciendo por eso vuelvo a decir, lo que está haciendo Krishna es muy interesante porque está tomando todo lo que ya existe, pero está presentándolo de tal forma que podamos incluirnos en esta práctica, de alguna u otra forma, ¿sí? Como lo he mencionado en otros espacios anteriores, a Paulo la otra vez preguntó eso, y Krishna más Ay, no te escuchamos. Se pegó. Se pegó Bish, ¿no? Sí, se entonces pegó. está presentando muchas opciones, Ahora y eso es súper interesante. Te pegaste un Aló. ratito. sí, te pegaste un Bish, buen. quedaste como el chavo del 8. Se te escuchó al final. Profesor Girafales. Me dio la chiripiorca. Pegaste mucho rato. No sé qué dije ya, pero básicamente eso, que Krishna está llevándonos a una práctica que sea muy inclusiva, básicamente. Tengo una pregunta, Bish, Va. una pregunta como reflexión. Karma Yoga es tanto esta acción para uno mismo o uno mismo y su espíritu y su trabajo individual, personal, como Karma Yoga es la acción hacia el otro y para el otro. ¿O no? Es que depende, ¿no? Puede ser Karma Yoga, por ejemplo, el que, como en un principio, Arjuna pueda entender que su Karma Yoga, aunque él no quiera y no le encuentre sentido en un inicio, al matar a sus primos y a sus amigos, que eso sea definido como Karma Yoga, pero además definir Karma Yoga como este trabajo espiritual que él en este caso podría hacer gracias a el entendimiento y la acción consecuente y coherente con su... ¿Sí?
¿Me explico? Justo sí, la última parte no, pero sí, sí te escuché. Sí, ahora, solo una mención que me parece siempre muy relevante. Krishna no le está pidiendo a Arjuna que mate, Krishna le está pidiendo en sus deberes. Y no deja, claro, y el deber de Arjuna es pelear esa batalla que no se pudo evitar, y que ya no hay otra forma de sacársela de encima, ¿sí? Y esto es súper importante porque a veces pareciera ser que Krishna está invitando a Arjuna a ser violento. Krishna le está diciendo a Arjuna que haga lo que tiene que hacer. Y en este caso en Claro, particular, lo que tiene que hacer Arjuna es ser responsable en su deber. Él es un guerrero y tiene que defender a la sociedad. Ahora, eso, habiendo dicho aquello, uno de los factores más importantes del Karma Yoga, y esto lo dice Krishna en el capítulo 2, ¿se acuerdan que hay 2 veces donde Krishna dice, yoga uchyate, esto es yoga, se dice de yoga, ¿qué? Y lo que dice es que hay ecuanimidad, y eso es una palabra clave para el Karma Yoga. Entonces, claro, tú mencionaste que el actuar para otros o actuar para uno mismo, depende, porque esa acción puede ser extremadamente egoísta. Eso no es Karma Yoga. Tiene que haber una definición transversal para todas las distintas formas de aplicar acción, porque no toda acción es Karma Yoga. No toda acción para mí es Karma Yoga, ni toda acción para otros es Karma Yoga. Entonces tiene que haber una cierta transversalidad. Esa transversalidad, dice Krishna, es la ecuanimidad, ¿sí? Y la acción consciente, la acción no egoísta. Eso es Karma Yoga, ¿sí? Y eso va a aplicar para distintas esferas, para distintos niveles. Karma Yoga es, y vuelvo a decir, ¿cuál es el karma Yoga a nivel como más elevado que está mencionando Krishna, más allá de los rituales específicos de cada individuo? Es esta acción que es ecuánime, que no es egoísta y que es consciente, que es una acción social consciente. Eso lo dice en la otra definición de yoga, dice, es acción, es el arte de la acción, es la habilidad de la acción, porque es una acción consciente, una acción donde estoy presente al actuar. Y es ecuánime y es no egoísta, ¿sí? Y participo en la sociedad con esa acción. No es una acción que me restringe, participo en la sociedad con esa acción. Esos son parámetros básicos del Karma Yoga, ¿sí? sí, sí, eso lo entiendo, pero mi pregunta iba, tal vez en la última parte que no me escuchaste, que justamente una acción con esa definición, ya sea para uno mismo o sea para la sociedad, sigue siendo karma yoga. Sí, sí. ¿Podrías darme un ejemplo de qué significaría esa acción para uno mismo? Por ejemplo, tu práctica de asana, de meditación, no sé, de cualquier técnica o de cualquier herramienta del yoga, tu práctica personal como para evolucionar espiritualmente, Sí. ¿no? Como para hacer este trabajo individual, ¿sí? Como de tu propia espiritualidad, es tan karma yoga como, por ejemplo, hacer una acción bajo estos lineamientos, ¿sí? En las cuales están definidos karma yoga hacia la sociedad. Ajá, ahora te entendí Esa es mejor. un poco mi pregunta. Sí. Sí, en un sentido sí. Con esto que está diciendo Krishna ahora, básicamente lo que se está diciendo es que esta naturaleza de ofrenda, que es la base del Karma Yoga, es lo que permite el sustento del Dharma. Dharma significa aquello que sostiene, Uh-huh. ¿sí? Entonces el Dharma es lo que sostiene ¿qué? Lo que sostiene armonía. Entonces ahí entran las definiciones que tú estás diciendo. Entonces prácticas que podrían ser consensuadas como personales, es mi práctica, Uh-huh. si tienen esta naturaleza de apoyar el soporte armónico de la totalidad, entonces sí, eso es Karma Yoga. Por ejemplo, di antes el caso de brahmanas que cantan su Brahma Gayatri 3 veces al día, Trisandhya.
Entonces se canta en la mañana, mediodía y en la tarde. Eso es una práctica personal, pero esa práctica personal es karma yoga, una práctica que se debe ejecutar. ¿Y se debe ejecutar para qué? Porque los brahmanas tienen el propósito, el dharma, de expandir la conciencia en ellos y también en la sociedad. Entonces van a vibrar este sonido trascendente con el propósito de expandir la conciencia. Entonces ahí hay un ejemplo de un karma yoga que es personal, pero que busca eh, sostener la armonía universal. ¿Sí? Y eso es fundamental en el karma yoga. También es transversal en el karma yoga. Es que sostiene el dharma. ¿Sí? Am, ya, bacán. Qué buena discusión. Se generó. Gracias. Muchas gracias, chiquillos. Voy a leer un par de shlokas, simplemente para tener presente unos más. Luego seguimos la discusión, que esto es lo más bacán, po. Podemos conversar un poquitito, dialogar. Vamos a ver el shlok siguiente. Este es el 16. Evam prartitam chakram nanu vartayati hayaha aghayur indriyaramo mogam pata sajivati. Interesante sánscrito, ¿no? Que habla de chakra, de una rueda. Entonces dice, esta es la traducción de Bhaktivedanta Swami. Mi querido Arjuna, aquel que en la vida humana no sigue el ciclo de sacrificios establecidos así por los Vedas, lleva ciertamente una vida llena de pecado. Agha ayuhu, agha. No dice literalmente pecado, literalmente dice una vida como terrible, una terrible vida. Dicha persona vive en vano porque solo vive para la satisfacción de los sentidos. Vamos a leer otra traducción, un pelito más literal, 16. Pero a ver, no. Qué interesante aquí como lo dice. Un ciclo está para girar. Aquel que no mantiene este giro, una persona que simplemente es un disfrutador de los sentidos, vive en vano. Entonces, muy interesante. Aquí Prabhupada le da una cierta idea con el tema de la Veda, en fin, pero literalmente esta Prartitam Chakram, el chakram, la rueda, es para que gire, ¿sí? Entonces, quien no mantiene este giro, que simplemente disfruta de sus sentidos, Indriyarama, entonces, esa persona vive en vano. O Partha, el hijo de Prita Arjuna. Entonces, ¿a qué se refiere con este giro? Es muy interesante porque podríamos entenderlo muy simplistamente como el samsara, pero sería de sentido, ¿no? Porque aquí hay que sostener el samsara. Entonces, el ciclo que se está hablando acá es el ciclo del dharma. ¿Sí? La rueda del dharma. Entonces, quien no está sustentando el ciclo del dharma, vive en vano. ¿Sí? Siguiente. 17. Yastvatmarati evasyat atmatriptachanavaha atnievacha santushtas tasya karyam na vidyate. ¿Qué es lo distinto a esta persona que vive en vano, como dijo Krishna? Pero para aquella persona cuyo disfrute proviene del ser. Atma triptash. Atma ratir. Eso es literalmente que está satisfecho en el ser. Atma rati. Entonces, para aquella persona cuyo disfrute proviene del ser, cuya vida humana está dedicada a la comprensión del ser, y a quien únicamente lo satisface el ser,
y por lo tanto está saciado plenamente, para esa persona no hay ningún deber. Y esto a Arjuna le va a causar un poquito de confusión, de intriga, porque Krishna está diciendo todo el rato la importancia de realizar nuestro deber, de realizar acciones como ofrenda, pero aquí Krishna está diciendo, para esa persona que está tan elevada, pues está autosatisfecha, está autoiluminada en el ser, ¿sí? Está satisfecha, complacida en el ser, esa persona no tiene deberes. Sya karyam na vidyate. Na vidyate, no existe. Karyam, no existe acciones para esa persona. ¿Sí? Otra traducción dice, para un ser humano quien está satisfecho en el ser solamente, autocontento o autocontenta, satisfecha y satisfecho en el ser solamente, no tiene deberes. ¿Sí? Traducción es bastante similar acá. Entonces esto empieza a ser un poquito confuso para Arjuna. Y a Arjuna se lo va a hacer saber a Krishna en unos versos más. Pero esto es característica del yogin, de la yogini, de cualquier yoga. Aquí de nuevo transversalizando como comentaba la Paloma antes. Esto es transversal para cualquier practicante de yoga. Que esa persona está satisfecha en el ser, dedicada a la comprensión del ser, contenta en el ser. 3.18. Naiva tasya kritena artho, na kritene ha kaschana, na chasya sarva bhuteshu, kaschidartha vyapashrayaha. Una persona, un hombre autorrealizado, no tiene ningún propósito que cumplir con el desempeño de sus deberes prescritos, ni tiene ninguna razón para no realizar dicho trabajo, ni tampoco tiene ninguna necesidad de depender de ningún otro ser viviente. Nachasya sarva bhuteshu kaschidartha vyapashraya. No necesita refugiarse artha vyapashraya en otra entidad viviente, sarva bhuteshu. Otra traducción, aquella persona que no tiene interés en el actuar o en el no actuar, no depende de ningún otro ser. Es muy interesante, es muy complejo en un sentido lo que está diciendo Krishna. No está interesada esa persona en actuar, tampoco está interesada en no actuar. ¿Sí? No está interesada en actuar, tampoco está interesada en no actuar. No está interesada en actuar de forma egoísta, ni está interesada en simplemente dejar de actuar. Esa persona está interesada en actuar conscientemente. ¿Sí? Esa es la forma de entender este tipo de versos donde Krishna está diciendo, no le interesa actuar y no le interesa no actuar. Siguiente. Voy a avanzar un pelito más rápido para que encontremos esos versos donde Arjuna le muestra a Krishna que está un pelito confundido. Texto 19. Tasmad asaktasatatam karyam karma samachara asakto hi acharan karma paramapnoti purushaha. Por lo tanto, sin estar apegada o apegado a los frutos de las actividades. Ahí está lo que mencioné antes, ¿no? La acción egoísta es aquella acción donde estoy esperando el resultado de la acción y por eso actúo. Actúo porque estoy queriendo recibir el fruto. Entonces, sin actuar apegada o apegado a los frutos de las actividades, ¿por qué vamos a actuar? Porque tampoco, como dijo el verso anterior, tampoco hay un apego por el no actuar. Entonces, no hay apego por el actuar egoístamente, ni tampoco por el no actuar. ¿Cómo se va a actuar? Une debe actuar como una cuestión del deber. Pues, por trabajar sin apego, une llega al Supremo. Param apnoti, se alcanza al Supremo. Otra traducción de este mismo verso. Por eso, siempre
desapegado o desapegada realiza acción. Una persona desapegada realiza acciones, seguramente, no. Una persona desapegada que entonces realiza acciones alcanza sin duda a la trascendencia o lo supremo. Entonces, aquí es donde Krishna da un poquitito la idea de qué se refiere con este no actuar y no dejar de actuar. ¿Sí? Se debe seguir actuando, pero no actuando egoístamente y no dejar de actuar. Actuamos por libre de apego. ¿Sí? Ofrenda. El sentido de ofrenda. 3.20. Karma naiva hisam siddhim astita janaka dayaha. Loka sangraham evapi. Acá hay una palabra muy importante, un compuesto, mejor dicho. Sampasyan kartum arhasi. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando antes cuando la paloma hizo la pregunta? La paloma se fue, de hecho, ahora no está. No te vemos, paloma. Está la paloma Rivas, pero no está la otra paloma. Acá hay una palabra súper importante. Loka sangraham. Loka sangraham. Para el bienestar del mundo. Para el beneficio del universo. Para el beneficio del mundo entero. Eso es karma yoga. Entonces, aunque existan acciones personales o acciones para otros, estas acciones buscan el beneficio del mundo. ¿Sí? Son acciones auspiciosas. Loka sangraham. Entonces, este verso dice, los reyes, tales como Janaka, Astita Janaka Dayaha. Entonces, reyes como Janaka lograron la perfección únicamente mediante la ejecución de los deberes prescritos. Aquí Prabhupada está dándole harto énfasis a los deberes prescritos, pero aquí la palabra literalmente es karma. Entonces están actuando mediante una acción desapegada. Por consiguiente, debes realizar tu trabajo solo para educar a la gente en general. Educar a la gente en general. Otra traducción más literal. De hecho, simplemente por acción, reyes tales como Janaka alcanzaron la perfección. Simplemente considera el bienestar del mundo. Considerando esto, debes actuar. Esa traducción me resulta un pelito más como fácil de entender. Lo voy a leer de nuevo. De hecho, simplemente por actuar, reyes tales como Janaka alcanzaron la perfección. Simplemente considerando este bienestar universal, debes actuar. Actúa. ¿Quién es Janaka? Janaka es un rey muy famoso en la cultura védica. Es el padre de Sita, que es una gran figura histórica, una princesa. Ella se casa con Ramachandra, que es un avatar de Krishna o Vishnu. Ella, siendo de hecho una, no sé cómo se conjuga, avatarí, podría ser, o avatarini, de Lakshmi o de Radha. ¿Sí? Ella también es una ser celeste, una ser divina. Janaka es el padre de Sita. Él es conocido, de hecho, como el padre de Sita. Y tiendo a creer que Krishna está ocupando el ejemplo de Janaka, porque Janaka generalmente se le menciona como un ser liberado, pero liberado por el conocimiento, como porque era muy filósofo. Entonces, muy interesante, porque Krishna aquí lo está ocupando no como un ejemplo de alguien liberado por filosofía, aquí Krishna lo está ocupando como un ejemplo de alguien que se libera por acción. Entonces está diciendo, tú eres un rey, tú eres un príncipe, ¿sí? Tú eres una persona muy famosa, muy conocida. Hay personas antiguas, más famosas que tú, reyes como tú, que también alcanzaron la liberación
la trascendencia simplemente por actuar, no por el conocimiento, por la acción. ¿Sí? Muy importante verso. Y este verso, este verso es el que genera esta duda en Arjuna. Ok, tú antes lo mencionaste, Krishna. Una persona liberada ya no necesita actuar. ¿Por qué habría de actuar una persona liberada? ¿Se les ocurre? Este verso lo dice. Y voy a ponerlo ahí, para que no lo puedan leer. A menos que sepan sánscrito. ¿Por qué una persona ya liberada, una persona trascendental, seguiría actuando? ¿Seguiría actuando de forma de ofrenda? ¿Por qué seguiría actuando de forma, sí, social incluso? ¿Para qué? ¿Para qué va a seguir siendo partícipe de? La Brinda, tú sabes, Brinda. Ah, Estás haciendo un spoiler porque tú sabes. porque es su deber, po. Claro, pero Krishna antes dijo, ¿no? Estas personas ya no tienen deberes. Pero Una no, persona autorrealizada no tiene un deber. es como algo normal para él, o sea, ni siquiera es deber, porque es lo que él tiene que hacer, es su quehacer. Sí, una buena respuesta. Es el resultado natural para esa persona. Sí, súper. Edu, ¿No tiene que ver con el Dharma? dame, Pauli, que el Edu iba a decir algo. Perdón, sí. No, disculpa, Paulina, dale. Hay cachipún, ya, a ver cachipún. Ya, yo rapidito. Edu, En un momento Edu, tú sabes primero, dale. disculpe, ya. En un momento comentaste, José, para seguir educando a la gente. Yes. Muy bien. Que por ahí Muy bien. parece que va la cosa, ¿no? Por ahí va la cosa. El Nico Correa puso porque le gusta, que es más o menos la misma respuesta que la Julieta, que es natural, porque le gusta. Sí, porque le gusta actuar. Pauli, ahora sí. Yo pienso que puede ser por el Dharma, como que siento que es como una especie de misión quizá, o no sé cómo explicarlo como yo lo entiendo. Como decía que el Dharma es aquello que sostiene armonía, es como para justamente hacer una balanza entre el Dharma y el karma, o nada que ver. Estoy muy perdida. O sea, ejecutar nuestro karma de forma desinteresada y de forma ofrendada es dharma, es realizar tu dharma. ¿Sí? Eso es dharma. Ya. Sí, entonces No sé pero cómo está bien. formularla, la voy a pensar mejor. Piénsela nomás. Pablo, tú levantaste la mano. Sí, ya la bajo. Ya, ¿se me escucha, cierto? Sí, te escuchamos. Ya, estaba pensando justamente en esto del deber, de lo que debes hacer, ¿no es cierto? Porque debes actuar, ¿no es cierto? Desapegado a cualquier cosa, al resultado, al no resultado. Y me parece como importante, o sea, yo creo que igual lo hemos dicho en algunas clases, pero no sé si está tan claro, o quizás yo no lo entiendo tan bien, pero este deber no es como algo impuesto, ¿cierto? Porque en el fondo surge de acuerdo a medida que uno va conociéndose también, ¿no es cierto? Esto que tú hablabas de, no me acuerdo las palabras en sánscrito, pero eran los brazos, la cabeza, el abdomen y las piernas, ¿no es cierto? Como Yes. cuando uno identifica cuáles son sus habilidades, cuáles son sus recursos, es entonces cuando entonces se encuentra con lo que debe hacer, que en el fondo no es nada impuesto, es algo natural de uno también, va con la naturaleza, Buenísimo. ¿cierto? Sí, ciertamente. Pero es súper interesante igual. El otro día estaba en una clase, en un curso con Mark Singleton, que es como una de las como así grandes nombres del yoga moderno a nivel académico o de estudio, y él presentaba un argumento súper interesante en torno al Dharma. Y pareció a lo que hablé del Neo Karma Yoga. También hay un asunto muy moderno, un Neo Dharma, que si lo comparamos con las descripciones más antiguas del Dharma, es un pelito distinto.
Te voy a silenciar de nuevo, Paulo. Pero abre el micrófono cuantas veces quieras. Y te agradezco, caleta, que estés así como en la calle, estás haciendo otras cosas, pero se da un tiempo el Paulo de estar en el estudio de Bhagavad Gita, así que bacán. Me es muy gratificante, Paulo, bacán. Entonces él presentaba este argumento en torno al Dharma y cómo se ha modernizado este concepto y cómo se ha ocupado también el Dharma. Entonces él presentaba varios ejemplos de hartos libros, ¿cachai? Donde estaba, por ejemplo, el Dharma de los apostadores, de Gamblers Dharma, el Dharma de los perros, el Dharma de cocineros, el Dharma de... Entonces, como un montón de conceptos donde la palabra Dharma se empezó a ocupar bien interesantemente. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque lo que tú acabas de decir es correcto, pero presenta un polo que tiene que ver más con una perspectiva moderna que con una perspectiva antigua, estando el Bhagavad Gita entre medio de los dos, ¿sí? Que fue lo mismo que expliqué del karma. La visión moderna del karma, por ejemplo, esta visión de las escuelas de yoga que dicen, te invitamos a hacer karma yoga, ven a pintar nuestra escuela. Eso es karma yoga, que es una visión. Y la visión más antigua, védica, ritualista del karma yoga, donde tú como brahmana, entonces tú hacías rituales específicos, ¿sí? Muy específicos. No era que las y los brahmanas hacían cualquier cosa por la sociedad, hacían rituales muy específicos, ¿sí? El Bhagavad Gita está entre medio. Entonces tú acabas de mencionar algo en torno al Dharma que es bien interesante, que tiene que ver con el Dharma, lo encuentro yo. Mi Dharma, yo lo conozco, yo lo desarrollo. Pucha, parece que justo se cayó el Paulo. Está que lata. Pero bueno, Paulo, ojalá lo escuches después. Te queremos. ¿O está ahí? Ah, está ahí. Sí, es que me caí, perdona, ¿fui a repetir lo último? Me quedé justo cuando estaba el Bhagavad Gita al medio. Yes. Entonces, lo que estoy explicando es que esta visión del Dharma, tú estás presentando esta idea del Dharma como aquella esencia que autorreconozco, ¿sí? Que yo descubro. Y eso es efectivamente una perspectiva que está bastante impulsada en la actualidad, en la modernidad. Entonces, por ejemplo, tenemos estos textos de Eckhart Tolle, ¿sí? Eckhart Tolle. No sé si lo dije bien. Pero todos saben de quién hablo. Entonces, él habla de Sí, este conocer nuestro Dharma, de conocer nuestra... Y de hecho, la Pauli también habló de esta idea de la misión, ¿no? Conocer cuál es la misión, cuál es mi misión en la vida. O sea, eso lo tengo que autodescubrir, tengo que autoconocerlo. Antiguamente, lo hemos hablado a nivel más védico, el Dharma te lo explicaban y te lo desarrollaban y por lo tanto no dependía tanto de ti en última instancia. Tú más que nada ibas desarrollándolo dentro de esa entrega que te hacían. ¿Sí? Y eso era mucho más presente en época antigua. El Bhagavad Gita está postulando un punto bastante intermedio. ¿Sí? Es decir, la importancia del autoconocimiento, pero también la importancia del conocernos relacional y comunitariamente. Paulo pregunta, ¿y de dónde lo leían? De un montón de factores. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy práctico. Los padres y madres observaban a sus hijos con mucha mayor mirada, podría decir, que en la actualidad. Y veían las tendencias de sus hijos. Porque quienes somos padres sabremos que tienen tendencias desde chiquitites. Hay cosas que, como dice Jung, no nacemos como tabula rasa, no nacemos en pizarra en blanco. ¿Sí? Por supuesto que el medio influye un montón en nosotros, pero nuestras propias tendencias influyen en el medio.
Entonces, ese es un factor. Solo uno, te estoy dando solo un ejemplo, Paulo. Padres y madres. Entonces le explicaban a sus hijos, eran sus tendencias, y les educaban en torno a esas tendencias. Maestros y maestras. Entonces fomentaban tus tendencias naturales porque las podían observar con más claridad que tú mismo o tú misma, y por lo tanto te ayudaban a desarrollarlas, ¿sí? Entonces, bien interesante porque ambas presentan problemas, ¿no? Ambos extremos, los dos extremos de el Dharma me lo dicen y me lo imponen, entre comillas, o el Dharma lo desarrollo yo solito. Esa idea del Dharma lo desarrollo yo solito es bastante postmodernista, individualista, ¿sí? Que no es incorrecto. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto somos capaces de observarnos con claridad en la práctica para poder ejecutar las acciones apropiadas? Y eso es un cuestionamiento súper relevante, ¿no? Paulo, no sé si lo escuchaste, pero ¿qué piensas de esa reflexión? Es decir, ¿qué tanto somos capaces de autoconocernos con claridad en el momento presente, en la práctica, para poder ejecutar las acciones apropiadas para el beneficio universal? Bueno, mucho viento. Está corriendo mucho viento ahora, No, ahora no tanto. ¿no? Ya. Bueno, a mí me hace un poco de ruido eso como de que te lo digan de afuera, ¿cachai? Como que no me gusta. Entonces, por Entiendo. eso lo preguntaba también. Ahora, me siento que sería distinto igual, por ejemplo, si es que desde afuera me lo leyeran, ponte tú, ya no sé, mis padres puede ser, pero no solo porque desde lo que ven, sino porque, no sé, por ejemplo, ven la carta astral. Así que a mí ha sido una volada en la que me he estado metiendo últimamente y que me hace mucho sentido también, ¿cachai? Y que es parte también de autoconocerse y que también podría tomarse como desde afuera también. Depende de cómo Claro. lo hagas, ¿cachai? Si lo haces solo o vas a un astrólogo, ¿cachai? No sé, entonces quizá si ese fuese uno de los métodos en los que te contaban o te leían tus deberes, no me parece tan mal tampoco. Sí, era uno. Era uno de los más fundamentales. De hecho, ahí la Brinda también lo puso. Cuando hablé de los padres y madres, no me refiero solo a una observación en la práctica, pero que también la es. O sea, no quiero restarle la importancia a el observar a nuestros hijos, ¿sí? Como es súper relevante observarles en la práctica, más allá de lo que diga una carta astral. Pero la carta astral estaba dentro de las herramientas que se utilizaban para observar mejor. Y aún así, alguien podría decirte, bueno, pero la carta astral igual puede estar manipulada, ¿cachai? Como para dar ciertas fuerzas. Indudablemente, y estoy completamente de acuerdo, a mí tampoco me gusta mucho la idea de que te lo impongan, o que, y aquí la palabra imposición ya es negativa por sí misma. Aquí deberíamos hablar de transmitir o compartir desde afuera, ¿sí? Que alguien te transmita tu Dharma. En este contexto actual, y de nuevo, vuelvo a decir, bastante postmodernista, ese tipo de discursos son complejos porque en general han sido abusados, ese tipo de discursos. El problema es pensar que la solución es el polo opuesto. Es decir, si el problema es que me están imponiendo todo, la solución es que yo las veo solo. Y lo que yo veo es lo único que existe. Y es un poquitito el problema del postmodernismo, que se mueve mucho hacia allá. Es decir, lo que yo vea es lo válido, es lo correcto, es. Y como lo mencioné antes, la propuesta del Bhagavad Gita está entre los dos. No está dándole más peso a uno que al otro. A rato, en algunos casos, dependiendo del contexto, sí. Pero la idea es la síntesis de los dos. Es decir, el recibir desde mis relaciones, desde mi comunidad,
información, conocimiento en torno a mí mismo, a mí misma, y al mismo tiempo desarrollar la capacidad para reflexionar en torno a mí mismo, a mí misma. Es decir, las dos son simbióticas en un sentido, una nutre a la otra. Porque si yo reflexiono en torno a mí mejor, también voy a poder compartir con el medio y con el entorno y con mis otras relaciones mejor. Y esas otras relaciones se van a nutrir con mi autoobservación, autoobservándose mejor. Si yo me autoobservo mejor, yo estoy nutriendo de mejor forma a mis hijos, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces existe una corriente simbiótica donde una nutre a la otra. Entonces, solo quería graficar esa importancia con lo que mencionaste, Pablo, que me parece súper interesante. El reflexionar críticamente en torno a los dos polos. Porque veo que existe mucha tendencia actual a la crítica en torno al recibir esta información desde afuera, lo cual me parece bien, pero ahora estamos careciendo un poco de la revisión crítica de la exclusiva información desde adentro. Le estamos dando poca revisión crítica y creo que es súper importante también. Yo me cuestiono mucho qué tanto soy capaz de autoobservarme solito en la práctica en torno a mis acciones benéficas para el mundo, ¿cachai? Por ejemplo, en estos espacios yo aprendo un montón, ¿cachai? Y aprendo un montón de, quizás va por acá, ¿cachai? Entonces me parece súper importante y es una discusión harto más larga, pero creo que es súper importante de tenerla. Eso. Gracias, Paulo. Muchas gracias. Voy a... Pame, sé que tenéis la mano levantada. Quiero leer solo este verso más, porque con esto respondo a la pregunta que dejé interrogante abierta y que de todas formas ya la respondieron todos. Lo quiero leer y con esto cerramos. ¿Por qué es que una persona liberada, por qué es que una persona trascendentalista actuaría de todas formas? Entonces, por supuesto, porque le gusta, por supuesto, porque es benéfico para el mundo. ¿Cómo es que es benéfico para el mundo? Yad yad acharati shreshtas. Shreshtas, lo superior. Acharati, ese comportamiento. Tatat evataro janaha. Sayat pramanam kurute. Lokas tat anuvartate. Los hombres comunes, las personas comunes, siguen los pasos de un gran hombre, de una gran persona. Sea cual fuere la acción que este o esta persona ejecute. Entonces las personas comunes siguen los pasos de una gran persona, cualquiera sea la acción que ejecute esa persona. Y cualesquiera que sean las pautas que esa persona establezca mediante actos ejemplares, achara, el mundo entero las sigue. Una traducción, otra traducción. Lo que sea que las grandes personas hagan, las personas comunes lo van a hacer de la misma forma, siguiendo los parámetros que esa persona establece. Entonces, ¿por qué habría de seguir actuando una persona trascendental? Porque a través de su actuar está educando, ¿sí? No con palabras, no con ideas, no con conceptos, sino que con sus propias acciones. Aquí está la idea de lo opuesto al cura Gatica, que predica pero no practica. Aquí es al revés. Esta persona no necesariamente predica, actúa. ¿Sí? La persona trascendentalista actúa. A esa persona se le conoce, de hecho, como trascendentalista por cómo actúa. Actúa trascendentalmente. Y esa forma de actuar apoya el crecimiento, apoya la evolución de otras personas que puedan no estar en el mismo nivel de trascendencia. ¿Sí? Y el siguiente verso, y solo voy a dejar el siguiente nada más. Aquí Krishna se pone a sí mismo como ejemplo. Name partasti kartavyam trishu lokeshu kinchana. En los tres mundos. Nanavaptam avaptavyam varta eva chakarmani. Oh hijo de Perta, en todos los tres sistemas planetarios. Bhu, Bhuvar, Svarga.
No hay ningún trabajo prescrito para mí. Krishna no tiene ningún deber, ¿sí? No tiene ninguna obligación. Ni estoy necesitado de nada. Tampoco necesita nada. No tiene obligaciones ni tampoco tiene necesidades. Ni tampoco tiene nada que obtener. O sea, no está esperando frutos. Y aún así realizó karma. Y aún así actuó. ¿Sí? Entonces Krishna se pone a sí mismo como el ejemplo. Él actúa aunque no tenga deberes, no tiene necesidades y no tiene expectativas. Aún así, o sea, ¿qué más trascendentalista que eso, no? Y aún así actúa. Otra traducción, Partha, en los tres mundos no hay nada que yo deba hacer, nada que yo no haya alcanzado o que yo tenga que alcanzar. Y aún así participo en la acción. Y con el texto 22 dejamos hasta ahí la lectura. Y Pamela, tú tenías tu mano levantadísima. Hola, ¿me escuchan? Yes. Ya. Es que cuando estaba hablando de como el concepto actual del Dharma, a mí se me vino a la cabeza como la película Soul, no sé si la vieron, es una película de animación en donde el protagonista es un jazzista y él siento que tiene como esta visión de Dharma, como de apegarse como a esa idea de que si no es jazzista, no es nadie. Y Claro. quiere hacer como esto de un concierto, pertenecer como a un grupo, etc. Y resulta que en un momento él tiene una conversación con un barbero. Sí. Y en el barbero le cuenta de que él quería hacer otra cosa, no quería ser barbero. Entonces el personaje le dice, oh, pero debes ser muy infeliz porque no estás haciendo lo que te gusta. Y el tipo le dice, no, al contrario, esto me permitió porque él tuvo como un problema con su hija se enfermó y tuvo que trabajar inmediatamente y se dedicó a eso. Entonces dijo, no, pero yo ahora aprendo y escucho a la gente y bla, bla, bla. Como que esa situación creo yo que es como finalmente como que hay como una especie también de apego a ese Dharma idealizado un poco, ¿no? Yes. En vez de tomarlo como, bueno, se me presentó esta oportunidad y esta acción, independiente que sea lo que yo generé como expectativa, es lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo desde este servicio. Bueno, esa como reflexión quería hacer, no sé si se acerca un poco a la idea de que tú estabas explicando. Súper, absolutamente. Gracias, Pamela, bacán. Sí, es bonita esa película, Soul. Muy buena, véanla. En Disney Plus, con una membresía de... haciéndole publicidad. Sí, es bacán esta película. Y lo que comentas es súper acertado, tiene que ver con este Loka Sangraha, este bienestar del mundo. ¿Sí? El barbero lo hacía como por el bienestar del mundo, ¿no? O sea, él aprendía, ayudaba a otras personas, y no era solo la idealización de cuál es su misión. Ahora también me hace pensar en lo que estábamos hablando de esta síntesis, de esta unión entre cuáles son mis observaciones de mi dharma, pero también cuáles son las observaciones de otros en torno a mi dharma. Porque en ese mismo momento también el barbero le dice como, le presenta otras opciones de dharma, ¿no? A él, al jazzista. Como no eres solo un músico, tú también eres, no me acuerdo ahora, pero parece que le dice como que era muy divertido, no me acuerdo, pero que al barbero le gustaba conversar con él. Creo que era como que escuchaba muy bien, no recuerdo bien. Es que ese era el gato. Estaba el gato en el cuerpo del barbero en ese momento, o sea, del jazzista. Ajá, claro, Por eso era como divertido, claro. pero eso lo estaba diciendo el barbero en torno a los vínculos que había tenido antes con el jazzista. Es decir, cómo conocía al jazzista de antes. Y no era como, sí, tú solo eres un jazzista. No, pues tú eres un montón de otras cosas. Pues tú eres una persona que escucha bacán o que da consejos muy buenos. No solo en ese momento, sino que como era antes.
Entonces ahí está lo que esta persona escuchaba también de otros, ¿sí? En un sentido, qué pensaban otras personas de su propio Dharma, y no solo lo que él mismo pensaba de sí mismo. Porque si hubiera sido por su propio pensamiento, él siempre hubiese pensado que era un jazzista, y nada más. Y ese era su Dharma, esa era su misión en el mundo. Yes. Gracias, Pame. Buena referencia. ¿Alguien más quiere comentar algo? Estoy tomando así como distintas bebidas, como que estoy haciendo catas, ¿no? A ver, esta. A ver, esta otra. Sí, está muy buena. Ay. Marcelo, ¿querés comentar algo? Quería como igual, es que esa idea también es de las ideas que más me llama la atención con respecto a que la idea entre el individualismo personal y la tradición, que en realidad ninguna es en sí de por sí buena, pues es como el discernir en todo momento qué es lo que sigue siendo práctico o pertinente en realidad. A mí me pasaba también como en la isla, me acordé también por lo mismo de la Isla del Sol, de que a pesar que es muy turístico, igual la gente vive muy en el campo, sobre todo en la comunidad del medio. Y yo caminé, me acuerdo, un día la isla completa y veía a las mamitas en la noche, en la tarde-noche. Su tarde era pararse en el patio viendo los animales comer y mirar el atardecer. Y yo dije, puta, ¿cuánta gente hace eso en realidad? Y me pasó que al principio del viaje por Perú, como que me daba un poco de pena, me di cuenta, como de que veía pobreza, a mi parecer inicialmente. Y después como que uno se va dando cuenta de que en realidad no necesariamente, como que ellos sí han vivido la misma vida en la que nacieron y probablemente no quieran cambiarla, o algunos sí tal vez, pero hay un tipo de aceptación que existe y ahí también hay un tipo de sufrimiento, hay otros que no quieren esa vida, pero hay muchos que sí la aceptan y la disfrutan. Y yo hablando, sobre todo con turistas que tenían la misma consideración, yo igual después les decía como, pero nosotros igual somos sumamente condicionados por donde nacimos, como ellos tienen como la culpa de no, o sea, tienen como la posibilidad de no cuestionarse y a lo mejor quedarse donde están sin querer estar ahí, pero nosotros también tenemos el peso de la decisión, de que siempre hay algo mejor, de que siempre hay algo mejor que hacer, de que siempre hay algo mejor más que ganar, una mejor casa, una mejor pareja, una mejor familia, como que hasta en esos conceptos nosotros somos como que a buscar un poco más allá. Y somos un poco esclavos de eso, pues así como ellos ven como, nosotros vemos como esclavos a veces a estas culturas que son más, que más aceptan el entorno o el lugar donde nacieron. No creo que ninguna sea mejor que la otra en sí, pero hay que tomar igual en consideración que a nosotros, sobre todo los que nacimos, yo creo que en ciudad o en esta sociedad en Santiago en los años 90, 80, 90, tenemos algo súper metido en nosotros de individualista, como de que tenemos que ser mejores en cierta forma y tenemos que expresar nuestra individualidad y de esa forma vamos a ser felices. Y como que eso igual es algo sumamente esclavizador. Si no tomamos en consideración, como que tú decís, pues como lo que te preguntaba la Paloma antes de cuál es la acción que sería kármica, y generalmente igual nosotros, o sea, al menos hablo por mí, las prácticas que hacemos son para nuestra mejoría en gran parte, como que no solamente es para el entorno, sino porque yo quiero tener una mejor estabilidad mental o yo quiero tener una mejor flexibilidad, y ahí tal vez ahí no entrarían dentro solamente de lo kármico. Entonces, o no, derechamente no entrarían. Entonces, como tener esa honestidad y aprender a discernir entre cuándo y cuáles son los pensamientos de los que somos esclavos, ya sea la aceptación dura o el siempre buscar más, hay que ver cuándo son pertinentes igual. Y como que siento que ahí está. Yo de la verdad no me atrevo a dar un paso más allá de eso, porque como que en cualquier caso
ya con eso es suficiente. Más allá cuál es la respuesta no te la sabría decir, pero siento que igual es sumamente bueno tener las dos vivas siempre, porque en realidad no siempre es la misma respuesta, ni la aceptación pura y dura, ni la constante búsqueda también. Sí, estoy de acuerdo. Para mí también la clave de la vida está en el cómo se vincula el individuo con el conjunto. Ahí está la magia. Ahí es donde está. Puro individuo sin conjunto no vale y puro conjunto sin individuo tampoco. Y es complejo, es muy, muy complejo, no es para nada fácil porque a veces se requieren movilizaciones dentro de esta dinámica. A veces se requiere un poco más de individualidad, a veces se necesita, es necesario. Y yo creo que eso es lo que pasa un poquito en el fenómeno actual. Ha sido necesario un poco generar más fuerza en el individuo. El problema es que cuando se polariza y existe solo por sí mismo, entonces ahí hay un problema. No puede existir por sí mismo el individuo. No funciona. Am, y yo creo que ahí es donde está la importancia actual, ¿no? De reencontrarnos con estas culturas, con estos saberes, con estos entendimientos que tienen una perspectiva más comunitaria, más, incluso a veces se habla de forma despectiva, pero más tribal, ¿no? ¿Cómo son las tribus? Lo que antes había preguntado el Paulo, claro, yo estoy presentando la perspectiva del Veda, pero podemos poner cualquier otra perspectiva ancestral antigua y van a ser más o menos lo mismo, una tribu africana, un pueblo andino. En todas estas culturas existían estas instancias de la totalidad del conjunto, viendo al individuo, De hecho, ¿sí? como que el mayor daño, creo que en la época, en las culturas andinas, no me acuerdo bien de dónde lo saqué, pero era el castigo, era el huachoc. Y que yo El creo que de guacho, ahí viene el guacho, que sí, es como el huachoc el que exiliaba, peor que la muerte era el exiliarte de tu comunidad, porque ahí vaya a morir igual. el desprendimiento, Y de ahí se le llamaba, claro, el castigo máximo, era eso, huachoc, era como alejarlo de la comunidad. Y, exacto. y Y eso eso es lo se... que, y eso es lo que nos está pasando un poco. Y a eso apuntaba antes ¿verdad? con lo que mencioné, con que nos estamos desprendiendo tanto del tejido a ratos por esta búsqueda de la individualidad que ha sido necesaria y en algunos individuos ha sido más necesaria que en otros. El problema es cuando ese tejido se empieza eh, a destejer completamente, ¿sí? Yo creo que es súper importante reflexionar en torno a aquello. Es súper, súper importante reflexionar en torno a esta importancia de la síntesis entre el individuo y el conjunto en torno al Dharma, ¿sí? Que es lo que de lo que hemos estado conversando en esta reunión de hoy día. Cómo llegar a esa síntesis de conocerme, conocer cuáles son mis acciones más dhármicas, cuáles son las acciones que más van a apoyar el sustento universal. ¿Desde dónde saco ese conocimiento? ¿Lo saco solo de mí? Por lo que estamos hablando, ese desprendimiento no es muy útil. ¿Lo saco solo desde afuera, de lo que los demás me dicen? Lo que me dicen las instituciones, mis padres, la religión, en fin, la sociedad. Parece que tampoco es la mano, no es muy útil. Entonces la magia está en la síntesis de los dos, como tú muy bien lo dijiste, Marcelo, con este estado presente, constante. A veces se requiere un poco más de individualidad, a veces se requiere un poquito más de comunidad, a veces más individualidad, a veces más comunidad, pero se requiere siempre de los dos, y eso es lo clave. Ya, pues, dijimos que hoy día nos íbamos a comportar decentemente con el tiempo, así que vamos a cumplir. Muchísimas recontras gracias, chiquilles, por estar. Pau, Meli, Edu, Gilda, Marcelo, Lili, Paloma, Gonzalo, Nico, Jessy, Brinda, Pame, Paulo, Guita, Pauli, la Palo que se fue antes también, la Paloma. Muchas gracias a todos por estar, por compartir. Aprendo un montón con ustedes, así que se los agradezco un montón a las chiquillas que están en Facebook también. Muchas gracias por sus aportes. El próximo viernes está en Veremos. No estoy seguro porque no sé dónde estaremos. Así que
ahí en la semana vamos cachando. Vamos conversando. En el chat ponen muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muy buen tema hoy. Abrazos. Gracias a ti. No, gracias a ti. Muchas gracias, chiquillos. Que tengan un buen fin de... y eso, po. Muchos abrazos. Mucho Dharma para ustedes. Gracias, Muchas Liz. gracias. A todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Que Abrazo. estén Chao, bien. chao. Abrazos. Chao, chao, Vargas. Chao. Gracias, Nos gracias. vemos. Que estén bacán. Cuídense, chao. Chao. Chao, saludo a la paloma. Gracias. Chao, chao. Chao.